¿Y si la persona que más te hizo daño fuera también la que te salvó, y nunca te lo contó? Este es el tipo de pregunta que puede destrozar a una persona o liberarla. Y esta historia demuestra que incluso la espera más larga por la verdad puede merecer cada segundo de dolor. Eleanor Beacom tenía exactamente una semana para encontrar un nuevo guionista o perder el programa por completo. Era octubre de 1956. Los estudios de Voss estaban encima de una tintorería en Boylston Street, y el olor a vapor y productos químicos subía a través del suelo todas las tardes. Eleanor llevaba 9 años trabajando allí. Los últimos 3 sin su marido. El programa, Voces de la Commonwealth, había sido idea de Robert, su voz, su visión. Después de su muerte, ella lo había mantenido vivo gracias a la obstinación, el duelo y ese tipo particular de determinación que no tiene otro lugar a donde ir. Ahora el guionista principal había dimitido sin previo aviso. El patrocinador de otoño amenazaba con retirar la financiación y el director de la emisora le había dado 7 días para demostrar que el programa podía sobrevivir sin una reforma completa. El hombre que entró el martes por la mañana dijo llamarse Daniel Cross. Llevaba una cartera de cuero gastada, un apretón de manos firme y el aspecto de alguien que había aprendido a parecer poco llamativo a propósito. Tendría unos 40 años, con canas ya en las sienes y unos ojos que recorrían su despacho como si lo estuvieran memorizando. Dijo que había oído que necesitaba un guionista. Dijo que trabajaba rápido y que no pedía nada fuera de lo común a cambio. Eleanor lo contrató un jueves. El viernes ya había escrito el mejor segmento de apertura que el programa había emitido en 2 años. Se dijo a sí misma que era algo puramente profesional. Se lo repitió durante unas 3 semanas. Cayeron en una rutina sin decidirlo. Él llegaba antes que nadie y se marchaba después de la última emisión. Ella llevaba 2 cafés del carrito de la esquina porque era eficiente. No porque hubiera empezado a fijarse en la forma en que él sujetaba un lápiz. Él hacía preguntas sobre la visión original de Robert para el programa, y ella respondía con cuidado, de la manera en que había aprendido a hablar de su marido, con precisión, una calidez controlada y una puerta que mantenía casi siempre cerrada. Él escuchaba como si cada palabra mereciera ser anotada. Boston en otoño tenía una cualidad especial de luz, baja y ámbar, que entraba por las ventanas del estudio al final de la tarde y hacía que todo pareciera ligeramente más importante de lo que era. Eleanor era consciente de ello. También era consciente de que era una viuda de 38 años que no se había permitido desear nada sencillo, desde hacía muchísimo tiempo. La complicación llegó en noviembre, de la mano de un hombre llamado Gerald Fitch. Fitch trabajaba para uno de los patrocinadores nacionales y tenía la manera cuidadosa y agradable de alguien que daba malas noticias como profesión. Llegó a la emisora sin avisar, se sentó frente a Eleanor en su despacho y deslizó una fotografía sobre la mesa. Era Daniel. O más bien, no lo era. El nombre impreso debajo de la fotografía era Thomas Reed. Antiguo dramaturgo. Antiguamente miembro del Group Theatre de Nueva York. Antiguamente un nombre vinculado a una investigación del Congreso 3 años antes. Incluido en la lista negra en 1953. Fitch dijo que el patrocinador no podía estar asociado con nadie de esa lista. Dijo que Eleanor tenía hasta final de mes para resolver la situación. Lo dijo con el pesar suave de alguien que había pronunciado frases similares muchas veces y hacía tiempo que había dejado de sentirlas. Después de que se marchara, Eleanor permaneció sentada en su despacho durante mucho tiempo. No fue a ver a Thomas inmediatamente. No era ese tipo de persona. En cambio, volvió a casa, al pequeño apartamento en el que seguía viviendo desde la muerte de Robert, y sacó la caja que guardaba al fondo del armario. Contenía las cosas que nunca había sido capaz de ordenar ni tirar. Cartas. Programas. Una crítica del Globe. Y al fondo, una transcripción que había conservado porque no sabía explicar por qué. Era de una emisión de radio. No la suya.
Un programa nocturno con el que se había topado 6 semanas después de la muerte de Robert, cuando no podía dormir y había encendido la radio sin esperar nada. La emisión era una lectura. Un texto sobre el duelo tan preciso en sus observaciones y tan libre de sentimentalismo que se había sentado en el suelo de la cocina a escucharlo entero y luego, por primera vez desde el funeral, había llorado de una manera que se sentía más como alivio que como derrumbe. Nunca había sabido quién lo escribió. Había escrito a la emisora y nunca recibió respuesta. Ahora miró el nombre de la fotografía de Fitch. Thomas Reed. Miró la fecha de la transcripción. Febrero de 1954. 3 meses después de que Thomas Reed hubiera sido incluido en la lista negra, cuando habría estado escribiendo bajo cualquier nombre que le permitiera seguir trabajando. Lo entendió inmediatamente. Y luego entendió la segunda cosa, que llegó un instante después como una puerta que se abre a una habitación que no esperaba encontrar. Si Thomas Reed había escrito aquella emisión en 1954, también había estado escribiendo en 1952. Y 1952 fue el año en que una serie de artículos anónimos en una revista política de Boston destapó irregularidades financieras en Bosch. Irregularidades relacionadas con Robert Beacom. El escándalo que había ensombrecido el último año de vida de Robert y del que Eleanor había pasado 3 años negándose, silenciosa y furiosamente, a hablar. No durmió aquella noche. A la mañana siguiente, pidió a Thomas que se quedara después de que los demás se marcharan. Puso la fotografía sobre la mesa entre ambos. Observó su rostro y vio algo que no esperaba, no miedo, sino una especie de quietud. La quietud de alguien que llevaba esperando un momento concreto y finalmente había llegado. Le preguntó por qué no se lo había contado. Él dijo que había tenido miedo de que ella no le diera una oportunidad si lo sabía. Dijo que había aceptado el trabajo en parte porque necesitaba el dinero y en parte porque llevaba años siguiendo su carrera y creía que el programa merecía ser salvado. Dijo que se había convencido de que esas eran las únicas razones. Ella preguntó por la emisión de febrero de 1954. Él guardó un silencio absoluto. Luego dijo que sí. Dijo que la había escrito bajo un nombre prestado para una emisora de Providence. Dijo que no sabía que ella la había escuchado. Dijo que cuando finalmente se enteró, cuando un colega lo mencionó meses después, no supo qué hacer con esa información. Ella preguntó por los artículos. Por Robert. Ese fue el momento más difícil. Lo observó decidir responder con sinceridad, lo observó elegirla. Dijo que lo que aparecía en aquellos artículos era cierto. Que no los había escrito para dañar personalmente a Robert. Que creía que el público tenía derecho a saber cómo ciertas emisoras gestionaban sus relaciones con los patrocinadores. Que no había comprendido, hasta que ya era demasiado tarde, cómo recaería la exposición sobre un hombre que ya estaba enfermo. Dijo que había cargado con eso desde entonces. Eleanor se levantó y caminó hasta la ventana. Debajo, Boylston Street seguía su curso habitual de la mañana. Durante 3 años había vivido con 2 versiones de Robert, el hombre al que amaba y el hombre que describían los artículos. Nunca había conseguido unirlos en una sola persona a la que pudiera llorar por completo. Pidió a Thomas que se fuera por ese día. Él se marchó sin discutir. Fitch llamó el jueves. Quería su decisión. El director de la emisora llamó el viernes. Dijo que la preocupación del patrocinador había llegado hasta él. Dijo que si Eleanor confirmaba públicamente que Daniel Cross era Thomas Reed, el patrocinador se retiraría. Dijo que si no decía nada y salía a la luz más adelante, la credibilidad de la emisora quedaría destruida. Dijo que lo sentía, pero que quizá el programa tendría que desaparecer. Lo dijo con un arrepentimiento genuino, lo que de algún modo lo hacía peor. Eleanor entendió la geometría del problema. Podía proteger a Thomas guardando silencio y perder el programa de todos modos cuando saliera la verdad. Podía distanciarse públicamente de Thomas y conservar la financiación. O podía hacer algo que el director de la emisora ni siquiera había planteado como opción, porque no se le había ocurrido que ella pudiera considerarlo. Llamó a Thomas aquella noche.
Le hizo una sola pregunta: si pudiera volver atrás, ¿escribiría de nuevo aquellos artículos? Él respondió: los escribiría de otra manera. Encontraría la forma de contar la verdad sin hacer que un solo hombre cargara con todo. Pero no me quedaría callado. No. Ella dijo: bien. Porque necesito que seas alguien a quien pueda respetar. El lunes por la mañana, Eleanor Beacom entró en el despacho del director de la emisora y le entregó un comunicado de prensa que había redactado ella misma durante el fin de semana. Anunciaba que Voces de la Commonwealth se relanzaría en enero con un nuevo formato. Indicaba a Eleanor Beacom como productora. Indicaba a Thomas Reed como guionista principal, acompañado de una breve nota que explicaba su trayectoria en el teatro y su compromiso con la radiodifusión de interés público. Su verdadero nombre. Impreso. Unido a su programa. El director de la emisora lo leyó 2 veces. Dijo que ella entendía que aquello les costaría al patrocinador actual. Ella dijo que sí. Dijo que entendía que también podría costarles otros. Ella dijo que lo entendía. La observó durante un largo instante y luego dijo que tendría que hacer algunas llamadas. El patrocinador se retiró aquella misma tarde. 3 días después, llamó otro patrocinador. Una fundación educativa regional que llevaba tiempo buscando un programa alineado con sus valores. Habían visto el anuncio. Estaban interesados. Eleanor no le habló a Thomas de la llamada del patrocinador hasta que estuvo confirmada. Cuando lo hizo, estaban en el estudio después de una larga sesión, con la ciudad en silencio al otro lado. La luz ámbar desaparecida hacía tiempo y la sala iluminada únicamente por la bombilla sobre la mesa de mezclas. Él dijo que no sabía qué había hecho para merecer aquello. Ella dijo que él le había devuelto a sí misma en una noche en la que casi había dejado de intentarlo. Dijo que eso no borraba el resto de lo ocurrido y que probablemente necesitarían mucho tiempo para superar lo demás. Pero era el lugar desde el que había decidido empezar. Él no se acercó a ella. Eleanor había llegado a comprender que era un hombre que había pasado años aprendiendo a no dar nada por supuesto. Ella misma cruzó la distancia. Puso la mano sobre su rostro, solo un instante, y lo sintió exhalar como alguien que deja por fin una carga muy pesada. Voces de la Commonwealth se relanzó el 2 de enero de 1957. El nuevo formato abría cada episodio con un ensayo personal, seguido de un reportaje y después de un breve comentario de la propia Eleanor. La ficha del Globe la mencionaba como productora y a Thomas Reed como guionista. Era la primera vez que su verdadero nombre aparecía impreso en 4 años. La respuesta no fue inmediata. Estas cosas nunca lo son. Pero para marzo, el programa había recuperado a su audiencia. No la misma audiencia. Una más amplia. Thomas trasladó sus cosas al estudio de manera definitiva. Ahora tenía un escritorio en lugar de una silla plegable. Eleanor dejó de traer 2 cafés del carrito de la esquina porque él había empezado a traerlos. Y ella había decidido permitírselo. No había olvidado lo que él había hecho. No creía que debiera hacerlo. Pero había llegado a creer que el duelo no es lo mismo que un veredicto, y que Robert merecía ser recordado en toda su complejidad, y que ella merecía seguir construyendo algo con su propio nombre. Un miércoles por la tarde de abril, salieron juntos del estudio y se quedaron en la acera de Boylston Street. El aire olía a lluvia y a principios de primavera, y la ciudad hacía lo que siempre hace: seguir adelante sin pedir permiso a nadie. Thomas dijo que tenía una pregunta que llevaba meses queriendo hacer. Ella dijo que tenía la sensación de saber cuál era. Él dijo que lo dudaba. Ella dijo: cenar, Thomas. La respuesta es sí. Él se echó a reír. Ella nunca lo había oído reír así antes, plenamente y sin reservas. Lo guardó con cuidado, de la manera en que siempre había conservado las cosas importantes. No en una caja al fondo de un armario, sino en la parte de sí misma que pensaba seguir usando.